Muy buen día, amables amigos de Alternauta.mx. Ya comenzó Retruécano y el día de hoy es un programa muy especial. Está con nosotros Enrique Alejandro Toro, quien es escritor de una saga que se llama Harry Styles. ¿Cómo estás, Enrique Alejandro? Bienvenido a Retruécano. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Magdiel Torres y también está Juan Jesús García. Ya los conoce usted, son parte de este programa Retruécano aquí en Alternauta.mx y me gustaría arrancar. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las sagas. Usted ha visto estos fenómenos editoriales, vamos a empezar a desmenuzarlos, vamos a empezar a platicar qué son y bueno, todo lo que gira alrededor de este fenómeno. Y tenemos esta historia de Enrique Alejandro Toro que se arrancó con todo para hacer una saga en tiempos bastante difíciles, en un contexto bastante difícil. Comenzamos con Magdiel, por favor, Mac, platícanos, ¿qué consideras tú? Nos puedes dar, digamos, los principios de lo que puede ser una saga y básicamente qué fenómeno editorial han marcado pues, en este momento. Julio, te saludo primero, Juan Jesús también un abrazo y Enrique Alejandro, bienvenido a este espacio. Esperemos que sea una de las muchas veces que nos acompañes para hablar de otros temas porque tenemos muchas preguntas allí en la mochila que podemos sacar en este momento. Y bueno, contestando tu pregunta o ahondando o tratando de esgrimir una respuesta a tu pregunta, Julio, y salvo la mejor opinión que nos pueda decir Enrique Alejandro, que él está metiendo, él está encajando el diente al problema directamente. Y yo creía que para definir una saga tendríamos en una especie de genealogía, en una especie de continuidad, incluso remontarnos a la literatura oral, en la que personajes entrañables o situaciones que se vuelven como una especie de punto de encuentro para disparar historias que siempre vuelven a un origen, ¿no? Pensemos en la historia de los héroes míticos o mitológicos, ¿no? Que la literatura actual ha bebido de ellas, sobre todo las sagas actuales. Entonces yo creo que una regla quizás imprescindible para hablar de una saga tendría que tener estas condiciones, ¿no? Que sea personajes entrañables, que volvamos a ellos y que ellos puedan ofrecernos un mundo de posibilidades casi que hasta el infinito. Es conocida las sagas que incluso son continuadas por otros autores, ¿no? Personajes que se vuelven entrañables y que hay otros autores que los siguen reproduciendo independientemente de aquel que lo produjo por primera vez, ¿no? Yo creo que esa particularidad de la que podríamos tener como una esencia que no debe de evitarse para hablar de una saga, ¿no? Muy bien. Juan Jesús, tú como profesor, ¿cuál ha sido en este contacto que tienes con alumnado, cuál ha sido la respuesta y cómo han reaccionado, digamos, ante este fenómeno de mercado que son las sagas editoriales? No sé si nos pueden mencionar también cuáles han sido, digamos, algunas de las sagas que tengan, digamos, más impacto en las juventudes con las que tienes contacto. Hola, muy buen día. Pues cabe mencionar primero que mi contacto con alumnos interesados en literatura va desde los alumnos de sexto de primaria hasta alumnos de tercero de preparatoria. Entonces es diversa la forma en que pues, los alumnos que se interesan por la lectura acceden en ella. Pues en otras citas que hemos tenido les he mencionado que creo que nos falta como profesores y como sociedad esta cuestión de enganchar al alumno hacia la lectura, ¿no? Las dificultades que estriba, pues el hecho de el profesor comodino, que lo que te lleve una editorial como cualquiera puede ser Santillana, SM, etcétera, solo por citar algunas, pues le pones inmediatamente eso porque es lo más cómodo. Finalmente, una empresa te está diciendo esto es lo que a los alumnos les está interesando, ¿no? Y la otra parte de ponerles lecturas tal vez que ya no los enganchan. Hablábamos
en anteriores citas también de el boom latinoamericano o de otro tipo de lectura. ¿Qué es lo que pasa para que ellos ya no se enganchen como tal vez nosotros lo hicimos en la juventud? Mencionando, tomando como base esta situación, pues a mí me sorprende que lo que les agrade finalmente no son textos cortos, sino más bien son estas sagas que permean, ¿no? No sé si hay una influencia incluso por cuestiones como Netflix, HBO, Disney, donde las series nos van llevando en esta cuestión de que no se termina, ¿no? Va la serie de aventuras, termina una temporada, te dejan en un punto interesante y ellos ya están planeando una segunda, tercera o hasta cuarta temporada, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que les agraden las sagas y que aparte de que les agraden las sagas, le inviertan tanto tiempo. Ahí hay varias preguntas que después tendríamos pues que empezar a dilucidar entre nosotros, ¿no? ¿Por qué las sagas? ¿Por qué a quienes le interesa la lectura, le interesa este tipo de libros como inconclusos, aunque cabe mencionar pues que no lo son en su totalidad, el libro cierra, ¿no? Como una temporada, si vemos alguna serie de televisión, pero deja pautas para continuar. ¿Cuáles son los libros que más he visto que mis alumnos han podido empezar? Pues mira, por ejemplo, hubo una temporada en que los chiquitos los chiquitos me refiero con alumnos de 12 a 13, 14 años, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, toda esa trilogía. Milenio. Todavía está la trilogía, perdón, la saga de Harry Potter como tal. Cuanto más crecen, empiezan primero de preparatoria es muy común verlos con El Señor de los Anillos, ¿no? Verlos con Sombra y Hueso, me parece que es la otra cuestión. Y hubo un par de alumnos que a mí me gustó esa lectura de Posteguillo, ¿no? Que están más enfocados a esta cuestión histórica que tal vez Magdiel nos pueda dilucidar. Realmente a mí me parece un fenómeno muy interesante y no sé hasta qué punto sea un fenómeno de mercado o un fenómeno generacional. Yo no me acuerdo haber leído una saga como tal hasta muy entrados los 20, ¿no? Entonces se me hace peculiar esta cuestión, no sé si sea el mercado que ahorita está enfocado a esa situación, o no sé si realmente sea un cambio generacional. Yo comentaba cuando empezamos a planear este programa que no sé si En Busca del Tiempo Perdido sea considerada como una saga. Incluso estábamos viendo esta cuestión del Quijote, que son finalmente 2 libros y no sabemos si realmente estuvo considerada o está considerada como una saga. No, hasta ahí realmente, pues sí quisiera empezar como una plática más pues sí, más una plática que entablar únicamente comentarios, porque sí me interesa mucho conocer pues a alguien que desde el principio supo que iba a ser una saga, lo cual se me hace una cuestión muy, muy interesante. Muy bien, pues ya no se hable más por nuestra parte. Enrique Alejandro Toro escribió un libro que se llama Harry Styles. Cuéntanos, por favor, de qué va. Y bueno, yo adelanto que, bueno, yo ya sé que ya me lo habías dicho, que será una serie de historias. Enrique, ¿por qué hacer en este momento, por qué se te ocurrió hacer una saga? Y de nuevo, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la recepción. Un placer estar con ustedes, Julio, Magdiel, Juan Jesús. Y bueno, sí, efectivamente yo escribí es una saga. Yo la planeé desde un inicio como tal. He escrito apenas y publicado el primer libro que se llama Harry Styles 1. Es El ataque del Robocorpio. Y pues sí, la historia cuenta la vida de un chico de 7 años que va caminando por las calles de Victoria, en British Columbia, Canadá. Ahí es donde se desarrolla la historia. Y él se encuentra tirada en el suelo una mochila muy bonita que le llama la atención. Entonces, al principio, pues él se saca de onda, no sabe por qué está ahí tirada la mochila, cómo alguien la dejó a algo tan bonito. Entonces piensa que le están haciendo algún tipo de broma. Se agacha a verla un poco más de cerca y entonces se sorprende porque la mochila tiene escrito su nombre, Harry Styles, con letras azules. Entonces todavía se sorprende más y bueno, pues se decide a final de cuentas a levantarla a ver pues de qué trata la mochila, ¿no? Y bueno, la mochila en ese momento se enciende y comienza a hablarle. Le dice que es una mochila que la enviaron del futuro porque él tiene una misión. Hay un hacker que, bueno, en la realidad de Harry todavía es un niño desconocido, pero que en el futuro se va a volver un hacker.
que tiene por objetivo, bueno, pues controlar al mundo. Y bueno, la misión de él, pues es en principio tratar de encontrarlo y en el momento, bueno, pues tratar de detenerlo. Es ciencia ficción, el mundo en el que se desarrolla es un mundo completamente tecnológico, está llena de robots, de aventuras, hablamos un poco también de criptomonedas, porque bueno, una de los personajes, el personaje del futuro, que es el que le manda la mochila a Harry, le dice que uno de los elementos centrales con los cuales va a poder combatir a Adán, que es el malvado, es precisamente desarrollar una criptomoneda, porque en el futuro él tuvo el control de todo el dinero. Entonces, la forma de detenerlo es a través de esta criptomoneda. Entonces, es un poco de todo, de cuestiones tecnológicas y pues de todo lo que se nos viene. Efectivamente, yo desde que la concebí como una saga. Y bueno, creo que eso también como autor nos da una gran ventaja, que es poder desarrollar el tema con calma. Y ahorita que hablaban, por ejemplo, de los personajes entrañables, creo que nos da pie para poder explorar un poco más las características, las habilidades, los antecedentes de los personajes. Entonces, yo creo que también, volviendo un poco al tema que decían también de por qué las sagas están cobrando auge en estos momentos, yo creo que, bueno, pues es una multitud de factores. Yo creo que efectivamente los chicos cuando se enganchan con una obra es más sencillo que puedan continuar con la misma historia. De hecho, yo creo que influye ahí un aspecto también de expectativa, de espera. Ahorita, como decían, por ejemplo, de la saga de Harry Potter, que yo creo que ha sido una de las sagas más exitosas de los últimos tiempos, quizás. Creo que si no mal recuerdo, la publicaron por ahí en el año 2000. Y bueno, fue durante un periodo como de 10 años que fue publicando libro, película, ¿no? Entonces, eso hizo que hubiera, yo creo que una gran expectativa. Y ella, bueno, Rowling tiene además grandes ventajas que hacen que tenga un efecto, pues digamos, pegajoso con los chicos, con todo el merchandising, ¿no? Los juguetes y ya hay una bola de cosas, ¿no? Incluso hasta los parques de diversiones, etcétera, que muy pocas historias lo tienen como es la de ella, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una multitud de factores en ese sentido para hacer que ahorita las sagas, pues yo creo que efectivamente tienen un cierto auge. Oye, y en este momento en que mucha gente, muchos comentarios donde se dice que los niños no están leyendo, ¿por qué apostarle a una saga? Pues es evidente, digo, que sí están leyendo. Eh, yo creo que hay dos tipos a lo mejor es un poco ruda la clasificación, Ujú. pero digamos que hay personas, o en este caso hay niños, que normalmente leen, que sus papás a lo mejor les han inculcado el hábito, o que incluso ellos mismos tienen la personalidad lectora de que les gusta leer. Y hay chicos que a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo, no les resulta tan atractivo. Entonces, por ejemplo, el otro día veía yo un razonamiento que se me hizo sumamente interesante, que decía, bueno, es que un bestseller lo es porque hace leer a la gente que normalmente no lee. Por eso es que es un bestseller, ¿no? Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, ahorita en los tiempos modernos que nos han tocado vivir, yo creo que hay una batalla por la atención. Tenemos pues, los celulares, las iPads, las computadoras, etcétera, que nos roban la atención, bien o mal. Los chicos además pues tienen que tener un cierto, ¿cómo decirlo? No es apego, sino utilidad, o sea, la utilizan todo el tiempo, pues, ¿no? En las tareas, en la escuela, etcétera, y yo creo que desconectarse de esos dispositivos es un poco difícil, ¿no? Y viene la otra parte también que, por ejemplo, ahorita decían de, bueno, las plataformas de streaming como Netflix, como Disney, y etcétera, que también están ahí ofreciéndote un contenido que para los chicos, pues es mucho más fácil únicamente sentarse de forma pasiva a ver y a escuchar lo que la televisión les transmite, a un esfuerzo quizás un poco mayor de sentarse y ponerse a leer y ocupar la imaginación para visualizar qué es lo que están leyendo, ¿no? Entonces, ese es como yo lo percibo un poco. Oye, Alejandro, una pregunta, bueno, dos preguntas. Sí. La primera es, me gustaría que me dijeras a qué público va dirigido. Es un niño de 7 años, tu protagonista, pero quisiera saber a qué público va dirigido, si es público infantil,
juvenil o incluso un público adulto. Sí, Esa sí. como una primera pregunta. Y la Ujú, segunda, que ahondaras un poco más sobre tu forma de trabajo. Pensando en la saga, por supuesto, ujú. porque pienso que el escritor, cuando tiene una novela, tiene algunos elementos en la mano, digamos, ¿no? Tiene cómo va a ser su personaje, cómo va a ser la trama, el conflicto, Ujú. e incluso cómo se va a desarrollar ciertas escenas. Pero la saga implica una visualización mucho más amplia, ¿no? Me parece, y corrígeme si me equivoco. Implicaría no solo visualizar un libro, sino 2, 3, qué sé yo. ¿Cómo es ese trabajo en el mapeo, no? Si nos pudieras ahondar un poco sobre estas dos cuestiones. Claro que sí. En cuanto al público, la obra yo la estoy enfocando a un público juvenil, pero juvenil temprano, digamos a partir de los 9 años. Yo te cuento, tengo una hija, ahorita ella tiene 8, pero el libro lo empezó a leer como a los 6. Pero ella normalmente tiene una personalidad lectora, o sea, así ha sido ella, no es porque, bueno, yo creo que tuvo una cierta influencia del libro de su papá, pero digamos que ella ya era lectora, entonces no le costó trabajo el leer el libro. El libro, Harry Styles, tiene aproximadamente 280 páginas, entonces digamos que para niños más pequeños no es un poco pesada la lectura por el volumen de hojas. Y de ahí, pues para adelante, porque te cuento también que tengo compañeras, amigas mías de mi edad, compañeras de escuela, etcétera, que han leído el libro y han quedado encantadas. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, cuando yo leí Harry Potter, yo creo que yo tenía, no sé, 23, 25 años, y la verdad es que aunque sea una historia para niño, uno la disfruta. Entonces, digamos, ese es el sector a partir de los 9 años en adelante, pero en realidad yo creo que cualquiera puede disfrutar la historia. Ahora, en cuanto al trabajo como tal de la saga, bueno, yo te cuento, soy pues un escritor en realidad nuevo, he publicado apenas un primer libro, entonces sí ha sido toda una curva de aprendizaje de momento, como se me van presentando las cosas, bueno, pues así las voy resolviendo, ¿no? En un principio, cuando yo imaginé la saga, me la imaginé como tal. Entonces yo das de cuenta que en una libreta agarré y comencé a tomar apuntes de las ideas que se me iban ocurriendo. Yo así trabajo. Normalmente ando con una libreta y una pluma y todo lo voy anotando. A pesar de que se me queda, lo voy anotando y de ahí voy desechando algunas ideas sí, algunas ideas no, etcétera. Y bueno, en un principio yo decidí escribir sobre ciencia ficción porque a mí, a pesar de que yo soy abogado, la tecnología siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, he incluso desarrollado algunos negocios que han tenido que ver con tecnología. Por ejemplo, en algún momento desarrollé una plataforma jurídica vía web. Tuve incluso que ver en el desarrollo de una criptomoneda, que a final de cuentas fue un negocio que no resultó. Ujú. Pero precisamente todas esas ideas yo las voy retomando para esta historia que yo estoy desarrollando. Incluso, por ejemplo, la criptomoneda de Harry Styles se llama Quintos, que es exactamente igual a la que yo estaba desarrollando. Ujú. Entonces, O y sea, efectivamente, es un proyecto que tú iniciaste en realidad, sí, digamos, no funcionó, pero te lo sí, llevaste a la ficción. sí, así es. Ok, interesante. Así es, así es. Y bueno, tengo ahí otras ideas que yo espero poder explotar en algún momento, ¿no? Sobre eso, sobre ese tema de la criptomoneda, porque yo creo que también se puede prestar pues a muchos giros empresariales que además tengan que ver con la propia historia y ya sobre todo teniendo una base de fans. Entonces, bueno, pero esa es harina de otro costal. Y bueno, la forma de escribir, como te decía yo, bueno, pues fue centrándome en una idea, ciencia ficción. De ahí dije, bueno, pues enfocado a niños, porque precisamente como yo tengo hijos chicos, yo dije, bueno, quiero escribir algo que ellos puedan leer Ujú. y que como familia podamos disfrutar. Por eso no me metí a un género de adultos. Y bueno, comencé descubrí cómo iniciar la historia y descubrí el final de la historia. Y de ahí fue algo muy curioso, te digo, yo soy escritor nuevo, simplemente me senté a escribir y algo que yo siento, posiblemente así sea de manera general para los escritores o quizás no, Ujú. es que yo escribí completito.
Haz de cuenta, a mí me han dicho que, por ejemplo, no, pues es que yo escribí un capítulo y lo deseché y luego a lo mejor escribí el quinto y ya no, y fue el tercero. Yo no, yo haz de cuenta que me senté, escribí y así como escribí, terminé el libro. Desde el inicio hasta el final. Desde el inicio así, parejito. De hecho, no me di cuenta que había yo terminado el primer libro. Me pasé como 1 o 2 hojas y dije, no, ya llegué al punto en el que debo de terminar el libro. Y hasta ahí lo dejé, esas 2 hojas, de hecho es la continuación del libro 2. Y bueno, una de las características o de las circunstancias muy particulares que como escritor nuevo a mí me resultan muy interesantes, es que en ese primer libro tenía yo un lienzo completamente en blanco. Ahora, como ya tengo la historia y ya tengo los personajes, pues de cierta forma estoy un poco limitado para el libro 2 que se me viene, porque obviamente, bueno, pues tiene que haber una cierta coherencia, en la línea temporal, pues debe haber una continuidad, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, el libro 2 yo lo siento un poco más restringido en esa parte, pero precisamente como te decía yo hace un momento, que como yo planeé la saga, yo lo estoy planeando de 7 libros. No sé si vayan a ser más o si vayan a ser menos. Como yo la tengo visualizada, son 7 libros y eso me da mucho margen a poder ampliar en las características de los personajes, un poco en sus antecedentes, hacerlos más entrañables, como platicábamos ahorita, de tal forma que la saga pues sea atractiva para los lectores. Otra cosa que les cuento que tuve yo como objetivo muy presente cada vez que me sentaba yo a escribir, es que yo quería que la saga fuera muy pegajosa, que en el primer momento en el que el chico o la chica comenzara a leer, no lo soltara, que los atrapara. Y creo que de cierta forma se logra en el libro. Y también una de las particularidades que tiene o que me han dicho que tiene es que a pesar de que es un libro de texto, porque no contiene ninguna imagen, es muy gráfico visualmente. A los lectores les permite de forma muy fácil imaginar todo lo que se viene contando en el libro. Ok, Oye, oye, Enrique, perdón, a ver, dos situaciones aquí. Una, ¿por qué no cupo la historia en un solo libro? O sea, esa siempre ha sido como mi pregunta con las sagas. ¿En qué momento se expande? ¿Cómo se logra expandir cuando la inmensa mayoría de los libros, pues una de las cuestiones finalmente es que quepa toda esa historia en un solo libro, ¿no? Sin importar que sean 40, 50 páginas, como las batallas en el desierto, o que sea un libro extenso, como lo pudiera ser Rayuela. Entonces, ¿en qué momento, cómo se decide que esto es, que no cabe en un solo libro, sino que se tiene que expandir este universo? Y dos, ¿hasta qué punto tú te ves influenciado por la retroalimentación de los lectores para tu segundo tomo? Es decir, tú ya escribiste tu primer libro de la saga, como lo tienes planeado, pero en esta retroalimentación que estoy seguro has tenido y que nos estás comentando acerca de pues, tu propia hija, de los otros lectores que has tenido, ¿hasta qué punto influye en decir, bueno, yo iba por este camino, pero no porque le voy a dar gusto al lector, o finalmente, pues aunque me digan que no, yo sí quiero como escritor que vaya por este camino? Sí, sí, sí. Mira, en cuanto a cómo hacer o por qué no cabe en un solo libro, es porque, bueno, al menos yo te hablo de Harry Styles. Yo quiero hacer un poco lo que hizo Rowling con sus personajes, de que fueran creciendo conforme pasaba el tiempo. Entonces, yo tengo un poco esa influencia, yo creo que de ella. Y mi idea es que los personajes, ahorita, por ejemplo, Harry en el primer libro tiene 7, pero de hecho ahí hay un capítulo de su cumpleaños y cumple 8. La idea es que llegue a los 22, 23 años. Entonces, como si es una historia grande, o bueno, yo así la estoy planeando, pues difícilmente cabe en un solo libro, además de que ya también influye otro tipo de situación, que por ejemplo, como está enfocada a niños, si tú les das un libro demasiado grueso, pues a lo mejor su manejo o su posibilidad de lectura sea un poco más pesada para ellos.
Pero digo, a final de cuentas es una historia y yo creo que lo puedes ver como lo quieras ver. Puedes ver una historia a lo mejor de 7 libros de 300 páginas cada uno, o podías ver un libro de 2100 páginas a final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más bien pues de la trama y de cómo la vayas desarrollando y qué tan amplia y detallada a lo mejor la quieras hacer. Bueno, eso es lo que yo pienso en el tema de la, pues ahora sí que de la longitud de volúmenes para que no quepa en un solo libro. Y en el tema de la retroalimentación, fíjate que como yo ya tengo planeado el final, sí me ha tocado, bueno, tengo cosas sorprendentes o yo creo que son sorprendentes e inesperadas en el libro. Y lo que me ha pasado es que algunos chicos me han dicho cosas que se asemejan mucho, o sea, como que le atinan pues hacia dónde voy. La gran mayoría no. Ha sido, yo creo que ha sido uno, tal vez dos máximo, que me han dicho, oiga, yo ya creo que va a ser para hacia acá. Pero en general nadie se espera lo que viene. Y bueno, la retroalimentación sí, no creo que me influya en realidad, porque te digo que yo ya tengo planeado hacia dónde voy y a final de cuentas, lo que yo pienso de forma personal es que es un camino nuevo, repito ya muchas veces, pero yo creo que uno como autor debe expresarse y yo quiero que mi libro sea como yo quiero que sea mi libro. ¿Sí me explico? Entonces, no es que menosprecie yo para nada, obviamente, las opiniones de los lectores, ni mucho menos. Simplemente yo ya tengo una idea hacia dónde voy. Oye, pero no es Entonces, un error, no es un error no escuchar al mercado. no lo sé. Yo creo que a final de cuentas lo sabremos. Ujú. Oye, Yo estoy un poco influenciado, perdón, por el tema a lo mejor un poco empresarial. Y yo tengo muy en mente, no recuerdo dónde la leí, una frase de Henry Ford, que él decía, o bueno, lo que yo leí es que él decía que si él le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente le hubiera dicho no que quería coches, sino que quería caballos más rápidos. Entonces, yo creo que hay ciertos factores de esos que a lo mejor a mí me han influido en tener una visión clara de hacia dónde voy, con la esperanza de que a la gente le guste y comparta esa visión, ¿no? Pero si no, pienso yo que me arrepentiría y quizás por eso no lo hago, porque entonces a lo mejor tendría yo un producto o un libro que a lo mejor no es enteramente mío, no es exactamente como yo lo quise. Y yo creo que en su caso prefiero fallar con algo mío que yo quise desde un primer momento a tener algo que no, a lo mejor no hubiera yo deseado exactamente como tal. ujú, No sé si sea un error. Yo ujú, creo que Bueno, el futuro lo dirá. ok, claro. si me permiten aquí un comentario que creo que es interesante porque hay que ahondar en este punto. O sea, básicamente tú platícanos un poco cuál es tu esfuerzo que lograste conjugar para poder tener este libro en el mercado. Hay que verlo. Harry Stayer, tú no tienes una editorial, digamos, de renombre detrás de ti y sin embargo el libro está hasta con Mamalucha y en Liverpool y en todos lados. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Porque, digamos, tú nos has dicho que no sabes si vas a escuchar al mercado o no. Esta es tu decisión y platícanos por qué es que tú, digamos, más que ser una, un asunto de terquedad, pues es porque es tu lana. ¿Qué tuviste que hacer para que pasara? Cuéntanos esa parte. Sí, bueno, yo de profesión yo soy abogado, ejercí durante algún tiempo, pero cuando me casé dejé de litigar. La realidad es que no era yo feliz litigando. Bueno, yo creo que a nivel general, pero quizás un poco más en Oaxaca hay demasiada corrupción. Entonces, no es que sea yo santo ni mucho menos, pero el problema es que si no le entras dejas de ser competitivo. Y como abogado, pues es una profesión un poco bélica, si la quieres ver así, donde tienes una contraparte con la cual te estás peleando, te acabas peleando con el juez, con los secretarios y a veces hasta con tus propios clientes. Entonces, yo dejé de litigar, ya tiene bastantes años, yo creo que como 15 años que dejé de hacerlo. Y me metí un poco más al tema de los negocios, como te decía yo, me gustó el tema de la tecnología y estuve pues testándole un poco por ahí, desarrollando algunos fueron más exitosos, algunos no tanto,
Y bueno, pues llegó un momento en el que dije, coincidió incluso precisamente con la pandemia, que tenía yo la intención de hacer algo, tenía yo la intención de hacer un negocio que me generara un ingreso pasivo, quizás un poco influenciado también por las nuevas aspiraciones y todas las cosas nuevas que hay. Entonces dije, bueno, pues algo donde pueda yo hacer algo una vez y de ahí, bueno, que me vaya produciendo algún tipo de ingreso, ¿no? En un primer momento consideré desarrollar una marca como de souvenirs o de artículos oaxaqueños, por ejemplo. Incluso platiqué por ahí con la idea era hacer dibujos. Entonces platiqué con un ilustrador, porque yo no sé dibujar. Y a final de cuentas el proyecto ya no marchó. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué puedo yo hacer que no dependa yo de nadie más? Y de ahí, bueno, pues ahora sí que como dijera Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. Yo creo que mi carrera y mi ejercicio como abogado en realidad son los que me sentaron a mí las bases para poder escribir, porque cuando yo litigaba los procesos eran escritos, ahora ya por ejemplo los procesos penales son Claro. orales, ¿no? Pero en aquel entonces pues toda la demanda, la contestación de la demanda, escritos de pruebas, apelaciones, recursos, amparos, etcétera, todo era escrito y tú tenías como abogado pues que hacerle ver en un papel al juez por qué tu cliente tenía la razón, tenías que obviamente ocupar los artículos de los códigos de la Constitución, etcétera, y adecuarlo a la realidad y contarle al juez o al secretario, bueno, pues la historia de qué es lo que había sucedido, cómo había sucedido y por qué tu cliente tiene la razón. Entonces, yo creo que eso a mí me ayudó muchísimo en el tema de la escritura, porque bueno, pues yo no tengo esa formación pues una profesión de literatura, pues, ¿no? En ese sentido. Y bueno, llegó el momento en el que decidí arriesgarme precisamente, yo creo que quizás a lo mejor un poco el tema a lo mejor de la edad, de llegar a los 40 años y decir, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y quiero algo un poco más, pues, satisfactorio, ¿no? A final de cuentas, pues, tarde o temprano todos nos vamos de aquí, pues, hay que dejar algo, ¿no? Entonces, yo decidí arriesgarme, incluso creo que por ella te había contado, Julia, alguna ocasión, la historia de que yo vendí mi coche y vendí mi coche para comprar libros. Yo compré, creo que O sea, 10,000. tú hiciste tu publicación en On Demand, digamos, Sí, yo y comencé, tú te compraste ahí para empezarlos a distribuir. así es, yo comencé en Amazon. En Amazon tiene un sistema que se llama KDP, Kindle Sí. Direct Publishing. En Ujú. ese sistema lo que haces es, pues básicamente es una plataforma, tú como autor subes tu libro, subes tu portada, los dos en formato PDF, Ajá. Amazon te los aprueba de volada, si cumple con las políticas, y ellos lo que hacen es que lo ponen a la venta en su tienda en línea. La gente que quiera el libro va y lo compra y Amazon lo que hace es impresión bajo demanda. Entonces, únicamente imprimen el libro que ya vendieron y a ti te pagan tus regalías, que además entiendo que son mucho más elevadas las regalías que te paga Amazon que las regalías que te puede pagar una editorial. Entonces, yo en su momento incluso también busqué editorial. No me detuve, sino cuando tuve el libro dije, bueno, vamos a publicarlo de una vez en Amazon. Lo publiqué en Amazon y ya después comencé yo a buscar editorial. Busqué, si no me recuerdo, busqué a Planeta, Mm. busqué a Penguin. En Penguin sí me dijeron que no iba de acuerdo con la línea editorial, un correo de 2 líneas y vámonos. Y en Planeta me trajeron con largas. Me Oye, trajeron con ¿será, largas hasta que yo ya dije, ya, y nos vemos, man. oye, ¿será que el mercado mexicano no acepta mucho las sagas? ¿Tú cómo lo ves, Juan Jesús? Yo, más allá de eso, bueno, perdón, volviendo a esta situación, veo que toda tu pericia, toda la circunstancia que te rodea va más con la cuestión de emprendimiento y va más con la cuestión de abogacía. ¿Cómo llegaste a empezar a escribir literatura y qué experiencia nos puedes decir sobre, bueno, esto sí es literatura? Digo, alguien que quisiera realmente pues, leer el libro como tal, ¿con qué seguridad va? Esto es literatura, si voy a dedicarle un tiempo como tal,
¿O definitivamente es un ejercicio que tú quisiste hacer únicamente en este, como nos estás mencionando, en este periodo de vida, ¿no? Este emprendimiento hacia la literatura, digámoslo así. ¿Sí es un fenómeno literario? ¿Sí lo consideras como tal literatura? Bueno, yo sí lo considero literatura. La realidad es que yo siento que no están peleadas las cosas. Yo creo que incluso pueden compaginarse y ayudarse mutuamente. Porque yo creo que un libro, por muy bien escrito y por muy bonito que sea, si tú no le haces un buen marketing, a lo mejor vas a tener muy pocos lectores. Y aunque sea una obra magnífica, el problema que va a tener esa obra magnífica es que la gente no lo va a leer. Por el otro lado pasa el otro extremo, ¿no? Que a lo mejor tú dices, bueno, pues esto es únicamente negocio y yo voy a vender un libro que a lo mejor no está bien escrito, que a lo mejor a la gente no le va a gustar, pero no importa, yo ya hice la venta. Sin embargo, yo creo que Harry Steyer cumple con los dos extremos. Yo creo que está pensado como una cuestión de negocio empresarial, porque precisamente mi idea con ello es que me permita seguir haciéndolo. El proyecto de Harry Styles, como les decía yo, es un proyecto, pues yo creo que van a ser, no sé, 7, 10 años de 7 libros. Entonces necesito que sí sea lo suficientemente comercial para que me permita continuar haciéndolo. Pero por el otro lado, yo no quise que fuera un producto mal hecho. De hecho, ese es uno de mis principales objetivos en el libro, que sea un buen libro, que la gente lo disfrute, que sea profundo, que los personajes, ellos los sientan, que les genere emoción, que cuando lo vean lo imaginen y lo disfruten. Porque además eso también te ayuda a la otra parte. O sea, un libro que a la gente le guste, pues va a ser más fácil que también lo recomiende y lo comparta y todo lo demás. Entonces, Oye, Harry Styles, Alejandro, digamos, sí. perdón, volviendo a este tema, imaginemos que llegan estas dos editoriales que buscaste y te dicen, yo te hago el Siempre siguiente libro. sí. Siempre sí. ¿Qué respuesta tendría Alejandro? O sea, ¿sabes qué? Siempre sí, estas son las condiciones. ¿Le entrarías o no? Dependería de las condiciones, porque yo ahorita ya estoy, digamos, en un punto un poco distinto. Como decía Julio, por ejemplo, ahorita, bueno, pues yo tengo la fortuna de que encontré una distribuidora. Entonces el libro, por ejemplo, pues está en Gandhi, está en Porrúa, está en El Sótano, está en Cadabra. Estoy por entrar a Liverpool, estoy en 80 tiendas de Chedraui, obviamente Amazon, Mercado Libre. Yo lo vendo de forma directa también a través del portal de Harry Styles, etcétera. No descarto el tema de la editorial, pero digamos que mi proyecto, como yo lo estoy pensando, es un poco más grande. Entonces dependería mucho de la negociación que pudiera yo hacer con las editoriales, porque yo también sé perfectamente que muchas editoriales lo que hacen es que te compran los derechos y el libro no lo publican o no le ponen las suficientes ganas para promocionarlo o para hacer que el libro crezca. Entonces, digamos que lo que yo he pensado, no lo sé, es que sí entre yo con una editorial, pero que de alguna forma me permitan a mí comerciar de forma directa el libro yo por mi cuenta. Quizás con la impresión de ellos mismos, o sea, que yo les pueda comprar a ellos la impresión del libro, pero que yo también lo pueda distribuir. De esa forma no estaría yo limitado a ellos, ¿me explico? Entonces, no sé, obviamente, si ellos quizás no estuvieran de acuerdo, ¿no? Quizás no lo aceptaran. Entiendo que ha habido algunos casos en ese sentido de ese tipo de negociaciones, pero yo creo que también depende mucho del factor de éxito del libro. Yo estoy seguro que, por ejemplo, cuando Harry Styles tenga o llegue a un público mucho más grande, bueno, pues seguramente va a haber ese tipo de acercamientos. Yo en este momento incluso, por ejemplo, yo ya estoy comenzando, porque tengo la intención de que así sea, de buscar alguna producción audiovisual. Entonces he estado moviéndome un poco en ese tema. Todavía no lo tengo, pero sí se lo he enviado a 2, 3 gentes y están interesadas porque el libro les ha gustado para crear una producción audiovisual, una película, una serie, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que la editorial me ayudaría mucho porque me abriría muchos mercados también. Y ahorita, por ejemplo, yo el libro únicamente lo tengo en idioma español, pero ya también hice la traducción, ya lo tengo en inglés. Entonces, eso precisamente me está permitiendo llegar a un mercado americano
buscando incluso también a estas productoras audiovisuales que les comento. Oye, Alejandro, y quería yo preguntarte, en, nosotros tuvimos un programa hace algunos días platicando sobre algunas editoriales que ofrecen sus productos editoriales que sacan escritores para hacerle sus libros. Algunas, como todo en el mercado, hay algunas que son, que hacen un buen trabajo, digamos, hay otras que hacen un muy mal trabajo, pero hay unas cosas, hay algunas que transan con los autores, ¿no? Te vamos a publicar un libro y no terminan por publicarte nada, te mandan un ejemplar pensando que... yo quería que nos contaras cómo fue, ya nos contaste un poco que fuiste con esas editoriales con Penguin y con Planeta, pero si te acercaste a algunas otras más, digamos, menos rimbombantes, más eh, caseras, digamos, por decirlo de una forma, y si percibiste algún ambiente medio, como, ¿cómo decirlo? Como turbulento, ¿no? Como turbio, ¿no? Ahora que estábamos hablando también de la corrupción y esto que permea en todos los sentidos, no solo en el oficio que tiene que ver con el derecho, ¿no? Sí, fíjate que yo en lo personal no. Yo busqué Ujú. únicamente a Penguin y a Planeta, pero sí estoy enterado de un poco el fenómeno. Y precisamente por eso te decía yo ahorita del tema de la negociación. O sea, ha sido para mí un mundo completamente nuevo. Yo, por ejemplo, les cuento una historia un poco aparte. En la primera librería en la que entré fue aquí en Oaxaca, que es donde yo radico, se llama La Proveedora Escolar. La Proveedora Escolar es una librería muy antigua, tiene ya muchos años y últimamente ha crecido mucho, tiene alrededor de 10, 12 sucursales aquí en el estado. Entonces, fue el primer lugar, digamos, al que llegó el libro físicamente y yo fui, llevé mis libros, etcétera, y ya me dijeron, ya están los libros. Entonces yo organicé con mis hijos y con mi esposa una excursión a la librería a ver el libro exhibido de su papá en los estantes. E incluso una vez que llegamos ahí, yo a ellos les dije, a ver, yo les ofrezco, no recuerdo, 5 o 10 pesos a cada uno, al primero que encuentre el libro. Buscamos el libro por toda la librería, la recorrimos 2 veces y no lo encontramos. Porque hay tantos libros y hay tantas obras que en realidad es muy difícil encontrarte, pues, ¿no? Y yo ahí me di cuenta precisamente de ese fenómeno. Es un poco, a lo mejor, un poco contradictorio, pero las librerías no venden mi libro, o sea, no se preocupan por mí, por vender mi libro, por promocionarme, por todo lo demás. Y además lo entiendo perfectamente porque también escuchaba yo que ahora con las facilidades pues de Amazon y de la impresión bajo demanda, donde todo el mundo puede ser un autor, bueno, pues ahora dicen que hay más libros que lectores. Entonces, las librerías pues no pueden o les resulta sumamente difícil pues promocionar cada uno de todos los libros que llegan, ¿no? Entonces, digamos que ellos, su negocio es vender en volumen. Y yo ahí lo que descubrí es que la gente, o bueno, esa es mi idea, que la gente compra un libro por 2 motivos. Una es la gente que llega a la librería sin ningún objetivo en especial, o sea, con la mente abierta, va a ver qué hay, qué le llama la atención, qué le gusta, qué le recomiendan y ahí hace la compra. El problema de eso, pues es que compites contra un estante donde hay 2,000, 3,000 libros y entonces que se lleve alguien tu libro es algo sumamente difícil. En cambio, hay otras personas que ya van con la idea del libro en la mente, como en el caso que te decía yo de que fui con mi esposa y con mis hijos. Y bueno, pues ahí lo que haces es vas y le preguntas al encargado, al dependiente, es, oiga, estoy buscando este libro, ¿dónde está? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ah, sí, mire, aquí está, ¿no? Entonces, ese para mí es el mercado realmente importante, el mercado de llegar ya con una idea en mente sobre qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, son un poco los fenómenos y las historias que pues a mí se me han presentado en este mundo que pues en realidad sigue siendo todavía muy nuevo. Me hace pensar, perdón a mis compañeros por adelantarle, pero me hace pensar para cerrar esta reflexión que ya hemos venido haciendo en días pasados. Nosotros reflexionábamos que hay mucha gente que se dedica a escribir, pero que no tiene claro
cómo es el mercado editorial, ¿no? No tienen ni una idea. Y creo que nos encontramos contigo con un autor que tiene un poco claro cómo es el mercado editorial, ¿no? No lo tenías claro en un principio, No, no lo tenía pero yo sí claro en un principio. Yo creo que, lo fíjate reflexionaste, ¿no? que son de esas cosas que a lo mejor entra uno precisamente por ignorancia, ¿no? Yo a lo mejor si hubiera sabido lo difícil que es el mercado, a lo mejor me hubiera yo decantado por otra cosa. ¿Te Pero digo, a arrepientes? final de cuentas también son de esas cosas afortunadas porque, bueno, estoy haciendo en realidad lo que a mí me gusta. Y aunque Sí. realmente es desafiante, pues aprende uno muchas cosas. Entonces, digo, yo he aprendido yo jamás había conocido, por ejemplo, la plataforma esta de Amazon KDP. Cuando yo entré en Amazon KDP me di cuenta que no surten a México, por ejemplo, salvo libros muy especiales. Entonces yo podía comprar mi libro en Estados Unidos y me lo mandaban impreso, pero para entrar aquí a vender a Amazon México, tienes que entrar en una plataforma distinta que se llama Amazon Seller. Yo mis libros comencé a imprimirlos en una editorial de Guadalajara, que la verdad es que yo pensé que era muy buena la editorial en el costo del libro, y ya después me di cuenta que no, o sea, me estaban vendiendo el libro al triple de lo que en realidad lo puedo yo conseguir. Entonces, pero se te van abriendo las puertas es una carrera de resistencia en realidad. O sea, tiene uno que estar ahí, tiene uno que estar pues abierto a las ideas, abierto a aprender y sobre todo pues tener la piel dura y seguirle a pesar de las dificultades que se te vayan presentando, ¿no? Porque sí, yo creo que en México a lo mejor los índices de lectura son bajos, pero yo realmente tengo confianza. Hay un estudio que hizo, me parece que IBI México, junto con el Senado de la República, donde hablan de los hábitos de lectura de los niños. En realidad hay pocos estudios, creo yo, sobre los hábitos de la lectura de niños. Hay uno que emite, por ejemplo, el INEGI, pero ese es enfocado en adultos. Este que les comento digamos, enfocado a niños. Y ahí un dato que a mí me resulta esperanzador es que a los niños dicen que, bueno, el 67, casi 70% de los niños dicen que les gusta recibir libros de regalo. Y a otro porcentaje más o menos similar, del 70%, les gusta platicar sobre lo que leyeron. Entonces, para mí ese es un dato realmente pues inspirador. El problema yo creo que también somos los adultos, que como papás a lo mejor pues no les damos en sí las herramientas o la motivación necesaria a nuestros hijos, y yo creo que para el papá, además de que es más económico, quizás es más cómodo agarrar con el niño y darle el teléfono celular, por ejemplo. A ver, juega tu videojuego, métete a YouTube, ponte a ver videos, en vez de sentarte, por ejemplo, a lo mejor con tu hijo, a leer un rato, leer 2, 3 páginas y tomarlo como un hábito de lectura, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que todavía tenemos esperanza de que los niños vuelvan a leer. Entonces, de hecho yo, bueno, por ahí les cuento también que yo desarrollé una iniciativa que se llama Hallando Lectores, que precisamente lo que estamos haciendo es que estos 10,000 ejemplares que bueno, tenemos 10,000 ejemplares que queremos donar a las escuelas, para precisamente incentivar la lectura, ¿no? Tenemos ahí algunos inversionistas nos han hecho algunas contribuciones, y como le comentaba ya a Julio el otro día también, bueno, pues yo incluso tenía yo por ahí un vehículo que vendí, pues ahora sí que para imprimir libros, porque pues es un negocio difícil, pero yo realmente tengo confianza en que, bueno, puede ser una muy exitoso, y dos, realmente podemos hacer que los niños lean, ¿no? Ok. Bueno, ya mi última intervención, Julio, si no te molesta nada más es saber cómo te ha ido cuando has presentado libros, en las presentaciones del libro, cuál ha sido pues sí, la recepción del público, y finalmente, ¿qué otras sagas has leído que tú mismo recomiendes o nos recomiendes a todos, tanto a lectores juveniles como adultos? Sí, fíjate que, por ejemplo, con este tema de la iniciativa de Hallando Lectores, que es en realidad donde más presentaciones hemos hecho con los chicos, la forma en la que estamos trabajando con las escuelas es muy sencilla. A la escuela les damos un PDF que contiene 3 o 4 capítulos, los primeros 3 o 4 capítulos del libro. Entonces, lo que a ellos les pedimos es que los chicos
lean esos 3 o 4 capítulos para que cuando nosotros lleguemos a platicar con ellos y a darles los libros, ellos ya sepan de qué va la historia, ya tengan un poco la idea, y eso ha hecho que las charlas y las presentaciones con ellos sean muchísimo más enriquecedoras, porque ellos ya tienen la idea de qué es la historia, quién es el personaje principal, trata de ciencia ficción, etcétera. Entonces, eso hace que ellos tengan preguntas ya muy interesantes respecto a la propia trama del libro, y eso hace que la disfruten mucho, ¿no? Entonces, creo que ha sido una estrategia muy acertada para lograr que los chicos despierten un cierto interés por leer precisamente la saga de Harry Styles. Y bueno, en el tema de las sagas, bueno, pues yo te podría decir que las que yo he leído precisamente son las que comentábamos ahorita al inicio, que les decía yo también. Harry Potter, por ejemplo, para mí se me hace una saga fantástica. Y yo empezaría obviamente primero con los libros y después las películas, porque el fenómeno que hace cuando tú ves la película es que a lo mejor te limita un poco la imaginación, porque los personajes, como ya los viste, ya es difícil que te los puedas imaginar de otra forma, ¿no? También El Señor de los Anillos, yo creo que es una saga fantástica. A lo mejor, por ejemplo, para las chicas, quizás fuera un poco más el tema de Crepúsculo, que también, bueno, tiene ahí sus películas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas sagas, muchas historias que realmente pueden ser muy interesantes, pero yo creo que hay que hacer una buena selección precisamente para los chicos, dependiendo del rango de edad y de los intereses que vayan presentando. Pues nada más. Muy bien, oigan, pues yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Les voy a sugerir que hagamos un último comentario o una última pregunta. Le recordamos a las personas que nos estén viendo, que nos están escuchando, que este proyecto se llama Retruécano. Hablamos de libros y se transmite por alternauta.mx. Yo les agradezco a todos y bueno, yo sí te quiero preguntar para comenzarnos a despedir. A mí se me hace muy arriesgado lo que hiciste. Es más, y te lo digo con profundo respeto, yo creo que no sabías del tamaño que era el riesgo y lo único que te puedo preguntar es si en algún momento, ¿qué pasa si te arrepientes? Y también te quiero preguntar si eres feliz hasta donde va caminando el proyecto. Mira, de arrepentirme no me arrepentiría. Yo creo que me arrepentiría de no haberlo hecho. En realidad yo creo que el proyecto va bastante bien, yo creo que va caminando bien. No ha sido ni un proceso fácil ni un proceso rápido, pero sí ha sido un proceso satisfactorio. Entonces, con base en eso, para mí es más que suficiente ver las reacciones de los chicos que han leído el libro, las emociones ahí que tienen. Por ejemplo, si alguno de tu público desea ver una de esas reacciones que a mí me parece fantástica en nuestras redes sociales, por ahí está, hay un video donde fuimos precisamente con una escuela y les enseñaba yo la mochila Kimball. Las reacciones de los chicos son fabulosas, todos emocionados. Uno me ofreció su casa, me dijo, le cambio mi casa por su mochila. Ah, caray. Entonces, la verdad es que ha sido sumamente satisfactorio y yo estoy pues encantado ahí con el proyecto, ¿no? Sé que es un proceso largo y como les decía ahorita, pues es una cuestión de resistencia, ¿no? Entonces, pues yo voy con todo, yo estoy feliz, la verdad es que vamos bien. Mac. Fíjate, Julio, Alejandro, Juan Jesús, me quedo con un par de reflexiones. Lo que comentaba Alejandro sobre cómo escribir este libro, el primer libro, ya te marca una historia en la que tienes que respetar ciertas reglas, ¿no? O sea, el autor de la saga, que es algo que yo desconocía, que quizás a nuestro auditorio también lo desconozca, de alguna manera tiene la cruz que quiso cargar, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Va a respetar sus propias reglas. Aquí platicamos un poco sobre qué pasa con los lectores cuando que te digan, oye, ¿no sabes qué? Cámbiale esto, cámbiale aquello. Tú dices, no, pues habrá que ver, pero yo tengo mi idea, ¿no? O sea, eso es interesante cómo el escritor, cómo vemos un tipo de escritor que
que va construyendo con unas reglas que él mismo se pone, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Se necesita, diría yo, entereza, se necesita disciplina, ¿no? Para no salirse, digamos, de esas reglas, como, no sé, que algún día pienses que digas, ¿sabes qué? No me gusta esta saga, me voy a escribir unos libros de poemas, ¿no? O sea, quizás lo hagas, pero no vas a dejar la saga, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, No, 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 no. no vas a Fíjate, dejar la saga. sí. Eso me parece loable y me parece que es como dices, una carrera de largo aliento, ¿no? De ir trotando y sabiendo que la meta todavía está adelante. Y finalmente una pregunta rápida, ya tienes el primer libro publicado, ya está editado, ¿cómo va el segundo? ¿Y cómo has pensado cuál será su publicación? ¿En dónde va a estar su publicación? Si lo tienes ya contemplado. Bueno, un poquito lo que decías. Primero, en realidad, no pienso obviamente dejar la saga. No pienso escribir ninguna otra cosa hasta que yo termine la saga, porque además no, precisamente como está concebida como tal, digamos que el primer libro te deja con un final abierto. Entonces, en realidad, por respeto a todos los lectores que ya tengo, pues jamás podría yo hacerles la grosería de dejarlos colgados ahí sin un final, ¿no? Entonces, no sé tampoco si fuera yo a escribir algo más aparte de la saga. O sea, mi objetivo ahorita es única y exclusivamente centrarme en terminarlo y listo, ¿no? Entonces, no tengo otros planes por el momento. Y tu siguiente pregunta era... ¿Cómo va el segundo libro? Tengo entendido que estás Segundo libro, escribiendo ahora claro. el segundo libro. Sí, ¿Dónde se empieza a publicar? ¿Ya tienes alguna idea sobre no la segunda tengo entrega? todavía fecha de publicación. Yo la verdad es Ujú. que tuve algunos problemillas por ahí familiares de salud. Entonces eso me ha hecho que me retrase ahorita en estos últimos meses un poquito. Pero ya yo estoy retomando ya todo pues ahora sí que lo más pronto que pueda yo. Yo espero que sea este mismo año que tenga yo la publicación ya del segundo. El primero lo publiqué así nada más, sin ninguna celebración, digamos, como tal. Si únicamente agarré, publiqué mis archivos en Amazon KDP y el libro estaba arriba, ¿no? Para este segundo yo creo que sí haría yo algo un poco más, pues no sé cómo llamarlo, un poco más elaborado quizás. Alguna buena presentación, buscando algún buen lugar, obviamente invitando a los amigos. Si hay Este, mezcal, vamos, ¿eh? sí, claro que sí. Claro. Debe haber mezcal y moles, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, yo espero que sea este año. Yo espero que sea este Sí. año. Pues te reitero mi admiración. La verdad es Muchas que gracias. se necesita interés para un proyecto tan amplio y como dices, tener la meta muy clara, ¿no? Que me dices, no voy a escribir otra cosa más que esto. Es como, yo la verdad admiro mucho esas personalidades que llevan hasta las múltiples consecuencias de una idea, ¿no? Entonces, pues, Es que a veces enhorabuena. solo así resultan. El problema es si te rindes. Si te Ujú, rindes, pierdes. Aquí el tema es no rendirse, es seguirle y hasta el final, hasta donde llegue, ¿no? Entonces, ujú, pues ahí vamos. Juan perfecto. Jesús, Pues finalmente agradecerte. Ojalá podamos tener ya pronto la oportunidad de leer este primer tomo, que yo no la he tenido personalmente. Pues toda esta entrevista o esta plática giraba en torno a las sagas, a la curiosidad que teníamos, la invitación a un autor como tú, pues que desde el principio, eso me sorprende, que desde el principio sabe que es una saga, ¿no? Yo voy con esa sorpresa y finalmente, pues estamos listos para ver este segundo tomo, que ojalá te vaya muy bien. Yo me voy con esta sorpresa y también me voy con esta veracidad de que si alguien quiere vivir de escribir,
pues finalmente tiene que adecuarse al mercado, ¿no? Si realmente su intención es vivir de escribir, adelante. Si su intención es poder publicar otro tipo de literatura que tal vez después sea avalada, pero no vas a vivir de ello, pues también estar preparado, ¿no? A que el mercado no te va a recibir de la misma manera. Yo esa parte te la agradezco de haberla comprendido plenamente con alguien como tú, de que pues Gracias. sí, o sea, el mercado va como tal. Muchísimas gracias a todos y pues seguimos aquí. Julio. Muchas gracias. Esto fue Retruécano a través de alternauta.mx. Te agradecemos mucho, Enrique Alejandro. Ya saben, nos vemos en 8 días. Les agradezco mucho el favor de su presencia y nos quedamos con el compromiso de hablar en 8 días de libros y de todo lo que tiene que ver con ellos, es decir, todo. Les agradecemos mucho y les mandamos saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.